Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta clase vamos a estar viendo la diferencia que hay entre estrategia, táctica y lo que serían programas u operaciones, ¿sí? Es probable que cuando veamos la parte de estrategia ya les suene de algún lado, ¿sí? Porque justamente todo lo que hemos estado haciendo en las clases anteriores, cuando veíamos misión, visión, valores y objetivos, era justamente definir la estrategia de una organización, ¿sí? Así que básicamente lo relativo a cómo es la estrategia tal vez ya les suene. Lo innovador tal vez en este caso es todo el resto, ¿sí? Que les voy a estar mostrando justo ahora. En este caso nosotros vemos así como si se tratara de una pirámide, ¿sí? En el mundo de la administración nosotros decimos que eso es una pirámide organizacional, ¿sí? Es la pirámide de una organización, la pirámide de una empresa, ¿sí? Entonces, en la parte de más arriba tenemos algo que se llama el ápice estratégico, ¿sí? Esto en realidad está tomado de otro autor que lo vamos a ver más adelante, a Mintzberg, ¿sí? Lo vamos a ver con las partes de la estructura organizacional que él armó, ¿sí? Es un autor canadiense muy bueno, pero por ahora de paso vamos incorporando un poquito de su terminología, ¿sí? Nosotros decimos que lo que sería la parte tal vez de mayor poder, ¿sí? La parte más alta de la organización, ¿sí? En general los dueños, las dueñas, ¿sí? De esa empresa y tal vez algún gerente general, ¿sí? Alguien que coordine un poco todo, que puede ser también un dueño o una dueña, no hay ningún problema. O puede ser una persona contratada. En general, ese grupo muy pequeño de personas se encarga de definir la estrategia de la organización, ¿sí? Cuando hablamos de estrategia de la organización, nos referimos básicamente a una planificación de tipo general, ¿sí? Donde una organización define la misión, la visión, los valores y los objetivos, ¿sí? Son los objetivos, en realidad los objetivos principales, ¿sí? Los más importantes, que en todo caso siempre hablan de la organización entera, ¿sí? La organización como un todo, ¿sí? No se refiere a algo específico de un área en particular, ¿sí? Bien, en este caso la estrategia siempre habla de un horizonte temporal, ¿sí? De un tiempo que en general es largo, ¿sí? Hablamos del largo plazo. Sepan que no hay una regla mágica respecto del largo, el mediano y el corto plazo respecto del tiempo, ¿sí? No estaría bien que alguien les diga, oh, no, el largo plazo son 10 años o son 20 años, ¿sí? Porque en realidad depende mucho de las condiciones, de los recursos, de los medios que tenga cada organización, ¿sí? Entonces el largo, el corto y el mediano depende de esa situación en particular, de ese contexto que esté armado, ¿sí? Pero para darles una idea, solamente para darles una idea, ¿sí? Yo les digo que esta misión, visión, valores y objetivos en general hablan de un tiempo que va entre de acá a un año o de acá a 10 años más o menos, ¿sí? Pero la verdad es que es una cosa que puede cambiar, ¿sí? El largo plazo para una empresa pueden ser 6 meses o pueden ser 20 años, ¿sí? En general, por ejemplo, también depende del sector en el que esté ubicado esa empresa. Digo, por ejemplo, en el área tecnológica, capaz que 6 meses es un largo plazo, ¿no? Es como que en 6 meses puede cambiar un montón de cosas. Pero tal vez en otra área, por ejemplo, no sé, el agro, ¿sí? La agricultura o lo que fuere, capaz que no, o incluso hasta el Estado, ¿no? El Estado en el mundo gubernamental, ¿no? Me refiero, capaz que 5 años sea mediano plazo, ¿sí? Entonces no hay una regla fija, eso es importante que lo sepan. Pero en definitiva, todo lo que vimos la clase pasada cuando hablábamos de misión, visión, valores y objetivos, eso es definir la estrategia de nuestra organización, ¿sí? Básicamente, así a grandes rasgos, implica decir a qué nos dedicamos, hacia dónde apuntamos como empresa, como organización en un todo, ¿sí? Y después desgranarlo un poquito en los objetivos que siguen siendo generales,
¿sí? Siguen siendo generales. Y también los valores, que recuerden que los valores vienen a ser como los límites que no queremos exceder, ¿sí? O sea, por ejemplo, queremos ganar mucho dinero, pero queremos hacerlo honestamente, ¿sí? Los valores son aquellos límites que nos ponemos nosotros mismos y están perfectos, ¿sí? Están perfectos. Después, lo segundo que vamos a hablar, ¿sí? Que está como en un nivel tal vez inferior, ¿sí? Son las tácticas, ¿sí? Cuando hablamos de las tácticas, y fíjense que en mi caso a mí me gusta ponerlo en plural, ¿sí? Son varias tácticas, no es una sola, ¿sí? Las tácticas en general, cuando hablamos de tácticas, nos referimos a ¿cómo es? Ciertas planificación, ¿sí? Que se hace en la línea media, ¿sí? O sea, no son los dueños, no son los gerentes generales, nada por el estilo, sino que son la gente que está, los gerentes de cada área, ¿sí? De una empresa, ¿sí? En general cada uno tiene que armar su táctica o sus tácticas, ¿sí? Que en todos los casos tiene que estar alineados con los objetivos, me refiero con la estrategia de la empresa, ¿sí? De la organización. ¿Cómo es? Cada una de esas áreas tiene que aportar al desarrollo de la estrategia organizacional, ¿sí? Y cuando hablamos respecto ¿cómo es? Del horizonte temporal, ¿sí? De cuánto tiempo, con cuánto tiempo uno hace estas tácticas, ¿sí? En general se refiere a entre un mes y un año, ¿sí? No mucho más que eso, ¿sí? O sea, nosotros armamos la táctica que apunta a la estrategia, ¿sí? Apunta a lograr conseguir todo lo que nos planificamos, nosotros nos propusimos en esa estrategia, pero la táctica nunca va más de un año, ¿sí? O sea, uno empieza a poner como objetivos más pequeños, ¿sí? Metas más definidas, más concisas para nuestra área en particular, ¿sí? Pero no suele ser más de un año, ¿sí? En general es entre un mes y un año, ¿sí? Por ejemplo, algo sería como en nuestra área de producción, ¿sí? Queremos llegar para el final de este año a producir 500 mouse por minuto, ¿sí? No sé, lo que sea, ¿sí? Algo por el estilo, pero de alguna manera, fíjense que habla del área en particular, ¿sí? También puede ser el área de administración del personal, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, implementar de acá a 5 meses una selección, un proceso de selección de personas, ¿sí? De selección de candidatos, que conste de 5 pasos y que lo que sea, ¿sí? Más o menos, algo por el estilo. Ahora, el último ¿cómo es? Estamento que yo les quería mostrar, este escalón de la pirámide esta que les quería mostrar, es nada más ni nada menos que la base, ¿sí? Y es fundamental, la base es importantísima, primero que nada porque se trata del núcleo operativo, nosotros le decimos en términos de Mintzberg, se refiere a las personas que hacen el trabajo fundamental de la organización, ¿sí? De la empresa. Y en ese caso, esas personas se dedican a hacer programas y operaciones, ¿sí? Las programas y operaciones, tal vez como ya lo están suponiendo, ¿sí? Viene a ser una cosa más pormenorizada, ¿sí? Más segregada, más específica, ¿sí? Fíjense, partimos de lo general hacia lo específico, más específica de la organización. Entonces, la definición sería que se trata de una asignación de tareas específicas, ¿sí? Que deben realizar las personas que ocupan estos puestos en la base de la pirámide, ¿sí? Y en este caso, claro, la planificación que se hace a nivel, me refiero a programas y operaciones, es de mucho más corto plazo, ¿sí? Es que va de acá de una semana hacia un mes, ¿sí? Yo, por ejemplo, en una de las primeras experiencias laborales que tuve, recuerdo, no trabajaba en esa área, pero estaba bastante ligado al área de producción, ¿sí? No trabajaba ahí, no era nada de eso, pero sí trabajaba en un área muy cercana, entonces estaba muy al tanto, ¿sí?
del trabajo que hacían en el área de producción, ¿sí? Y por ejemplo, era así, la encargada de producción todos los lunes llegaba con unas planillas, ¿sí? Y se las entregaba a cada uno en una empresa textil, ¿no? Entonces había cortadores y cortadoras, había costureros y costureras, había gente que embalaba los pedidos, había un montón de áreas del estilo, ¿sí? Había estampadores, ¿no? Que estampaban las prendas y demás. Y a cada persona, ¿sí? Le daba el trabajo para esa semana en una planilla, ¿no? Decía, esta semana tenés que estampar tal cantidad de cosas, estos productos, ¿sí? Así. Son como, de alguna manera, los objetivos, pero bien chiquititos para esa persona, ¿sí? Que tiene que cumplir en un plazo bastante corto, ¿sí? Que depende mucho de cada empresa, de cada organización, pero puede ser de una semana a un mes, ¿sí? Algo así corto en el tiempo, ¿sí? Y fíjense que estas operaciones, estos programas que se arman, ¿sí? No tienen nada que ver con software, así a grandes rasgos no tiene que ver con software. Estos programas que se arman tienen que respetar o tener en cuenta o apuntar hacia las tácticas de esa área, ¿sí? Y a la estrategia de la empresa toda, ¿sí? De la empresa como una sola cosa, ¿sí? Tiene que apuntar a las dos, ¿sí? Entonces, por esa razón, justamente por esa razón, es fundamental que la estrategia sea bien comunicada en toda la organización, ¿sí? En toda la empresa. Cualquier sector de la empresa, cualquier persona que trabaja en nuestra empresa, tiene que saber hacia dónde va la empresa, ¿sí? Cuáles son los deseos de la gente que planteó la estrategia, ¿sí? Es fundamental, es importantísimo, porque si no es como cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Si la táctica no respeta la estrategia, se va a llegar a cualquier otro lugar. En vez de llegar a donde se quiere llegar, se va a llegar a otro lugar. Si los programas que se arman para el trabajo en el día a día, que es la esencia, es lo más importante, ¿no? Es lo que le da de comer a toda esa empresa, de alguna manera, ¿sí? A toda la gente que trabaja ahí. Entonces, si estos programas no apuntan a las tácticas de esa área, esa área va a conseguir resultados que son otra cosa, ¿sí? No lo que se esperaba, a no sé que tengan suerte, ¿sí? Y por último, si esos programas no apuntan hacia la estrategia, es probable que cumplan con la táctica que se planteó, pero con la estrategia no, ¿sí? La estrategia organizacional no. Entonces, por eso es importante que conozcan, ¿sí? Que todo se conozca y que todo esté bien, tiene que tener toda una lógica interna bien sincronizada, ¿sí? El administrador, la administradora de empresas es una persona capaz de comunicar mucho, ¿sí? Hacia tomar buenas decisiones, comunicar mucho y después lograr que cada persona en su puesto logre seguirlo a uno en cierto sentido, ¿sí? Hacia el camino que se planteó para la empresa, para la organización, ¿sí? Bueno, los dejo por acá en el video, ¿sí? Este es el tema que teníamos para hoy. Seguimos luego con otro tema. Nos estamos viendo. Chau, chau. Muchas gracias.